gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia en el que ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, relacionado ¿Cómo le va, señor? Bien, aquí estamos recibiendo la información, la noticia. ¿Y cuál fue la noticia? Es el dictamen de la Cámara de Diputados de la sección instructora, en donde han resuelto que procede el desafuero. ¿Y qué pasa? El desafuero en su contra. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuáles son los planes? Informar a los ciudadanos y vamos a seguir insistiendo que se trata de un asunto político, no jurídico, que no cometí ningún delito, que no desobedecí a ninguna autoridad judicial y que vamos a defendernos pacíficamente. Tenemos el respaldo de la gente, nos asiste la razón, de modo que no vamos a precipitarnos, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. ¿Y cómo se siente? Pues la verdad, al mismo tiempo tengo decepción y orgullo. Tengo decepción porque es un retroceso, es un golpe a la incipiente democracia mexicana. En el fondo lo que quieren es hacerme a un lado, les preocupa mucho el avance de nuestro movimiento y no quieren que yo participe en las elecciones del 2006. Y es un orgullo también el que nos cierren el paso, porque eso significa que representamos una posibilidad de cambio para el país. El largo debate sobre el encino. Se trató de un procedimiento en el cual se estaba abriendo un camino a un hospital y que se interrumpió con un amparo. Lo que argumenta el propietario es que él no puede acceder al predio por ahí. Todo el asunto del encino es si se bloquearon o no los accesos. Se tenía el mejor hospital de América Latina, el más moderno, siempre y cuando tuvieras un helicóptero para poder llegar. Y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero que tiene como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Déjame entrar directamente sobre el caso por el que lo acusan. El presidente Fox dice que México ha dado un ejemplo de que aquí se cumple la ley. Porque dice que usted violó la ley, pero usted insiste en que eso no es cierto. No es cierto. Y no violó la ley. No violé la ley. No hay ningún delito. No hay ningún delito. Crimen. Mira, hay 16,000 hojas. 16,000 hojas en el expediente. No hay una sola prueba en mi contra. Yo no firmé un solo documento. Esto... Pero dice que no le hizo el caso usted a un juez que lo obligaba a detener la construcción de un camino de acceso a un hospital en varias ocasiones, que no le hizo caso al juez y que siguió con el proyecto. Te explico. En el gobierno de la ciudad se reciben alrededor de 100 juicios diarios que tienen que ver con procesos judiciales. Y este fue uno de ellos. Si yo me dedicara a atender estos 100 juicios, sencillamente no haría otra cosa, no gobernaría. El nuevo hospital ABC, con tecnología de punta, se levanta en un predio en Santa Fe, pero los accesos que se comprometió a construir desde hacía muchísimos años el gobierno del Distrito Federal fueron afectados por un juicio promovido por el señor Escobedo. Fernando Escobedo Garduño, presunto dueño del predio conocido como El Encino, demandó al gobierno capitalino para que le regresaran sus terrenos, aprovechando la asesoría legal del senador Diego Fernández de Ceballos. Escobedo es un especulador de tierra en el oeste de la Ciudad de México, en las lomas de Santa Fe particularmente. Tengo entendido que estuvo incluso en la cárcel por problemas de invasión de terrenos. Y por lo menos me consta que se había quedado ilegalmente con algunos terrenos. Es el propietario de este predio, se ampara cuando se expropia para hacer la calle. El primer juez, el noveno en materia administrativa, le dice que no le concede el amparo. En consecuencia, sigue viva la expropiación para hacer la calle.
Él regresa con el juez y le dice, me van a tapar el acceso a mi predio. En el momento en que llega la orden de suspensión de parte del juez, yo, que era el secretario de gobierno, doy instrucciones de que se detenga toda obra que se hubiera iniciado. Yo lo firmé, ahí está mi firma y ahí está el oficio. Sin embargo, el juez de distrito consideró que se había violado el amparo. Y a partir de eso se inició el procedimiento de desacato a una disposición de una autoridad federal. Se exageró, se trató de decir que el jefe de gobierno y que el gobierno de la ciudad no estaban cumpliendo la ley. No era así, el camino se detuvo. Yo entonces intervine como abogado del Hospital Inglés y yo sugerí ciertos mecanismos de tipo jurídico para que pudieran continuar las obras y José Agustín Ortiz Pinchetti, en ese entonces secretario general de gobierno, me dijo, esto no funciona porque esto implicaría violar la suspensión que ha decretado un juez. Solamente desde una posición de ignorancia o abiertamente de mala fe puede decirse que hubo omisión por parte del gobierno de la ciudad. Esta noche la PGR anunció que solicitó un juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que la Procuraduría General de la República le pide a los diputados que decidan si le retiran o no el fuero para ser juzgado. Yo tengo la convicción de que es un enemigo a vencer en las elecciones, está muy arriba en las encuestas, está muy arriba en las preferencias y una forma de eliminarlo, alguien descubrió el famoso artículo 38, fracción segunda de la Constitución Política Mexicana, que, como ustedes saben, es único en el mundo. Es un artículo que viene desde el siglo XIX, desde 1824, y este artículo establece que quien esté sujeto a proceso pierde, por el solo hecho de estar sujeto a proceso, pierde sus prerrogativas del ciudadano, es decir, sus derechos políticos. Es decir, no puede votar en las elecciones, ni puede participar como candidato a los cargos de elección popular. Al menos tenemos el perfil claro de que el presidente, al ver que fallan en la conspiración de los videos, decide ir a otra que sea un tiro definitivo, el desafuero y la descalificación para las elecciones de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Imagínate quitarle el derecho a la mala a un posible candidato a la presidencia utilizando esos métodos. Puede que no estén de acuerdo conmigo, pero que lo decide el pueblo, que se deciden las urnas. Yo en lo personal no estoy a favor de López Obrador. No creo en su propuesta, ni creo que tenga los atributos que requiere el estadista que puede sacar al país de sus broncas en el 2006. Pero me parece que en la democracia los atributos de un candidato los resuelve el voto, no los resuelve un grupo de notables, por notables que estos sean. Estoy convencido de que jurídicamente no procede el desafuero en un país en donde el cumplimiento de la ley en este momento es puritita retórica. Hay un discurso falso de devoción por las leyes, por el Estado de Derecho, cuando en el fondo lo que se hace es utilizar, retorcer las leyes para hacer a un lado a un adversario. No soy abogado, menos todavía juez, pero me parece que son débiles en todo caso los argumentos para pretender que haya habido efectivamente un desacato. Entonces se está haciendo un uso viciado, un uso faccioso del poder desde el Ejecutivo, y esto va en contra de cualquier avance democrático. Todo el mundo tiene sus ideas políticas y tiene todo el derecho a pedir que uno de los suyos mande.
Pero lo que no se vale es usar armas sucias. Lo que aquí resultaba extraño es de que se suponía de que ya estábamos en una etapa distinta en México, de que ya no se utilizaban esos métodos que correspondían más al gobierno anterior, al régimen del PRI. Pero quien aplicó esto, quien urdió todo esto, quien tramó todo esto, fue el gobierno del PAN, fue el presidente Fox, con el ministro de la Corte, con el presidente de la Corte. Un periódico, El Milenio, da a conocer, meses después, esta reunión de Azuela con Fox en Los Pinos. Imagínate al presidente de la Suprema Corte, a quien representa un poder autónomo, independiente, acudiendo a Los Pinos, donde está el titular de otro poder, para tratar el asunto del desafuero. Era evidente que el involucramiento del ministro Azuela, presidente de la Corte, era un acto extremadamente peligroso, porque no es un funcionario de un poder independiente, no puede jugar el papel de asesor jurídico del presidente de la República. O sea, ya había la decisión, ya había la consigna, ¿no? Por eso me da hasta vergüenza que el presidente de mi país haya actuado de esa manera, porque no solo era un daño a mí, no era únicamente hacerme a un lado, sino era un retroceso democrático. Nunca habían estado tan unidos, tan juntos. Solo se había dado una asociación así, PRI-PAN, cuando lo de el FOBAPROA. O sea, por eso yo siempre hablo del PRIAN. Se pelean cuando hay elecciones locales, cuando hay elecciones municipales, estatales. Se pelea el PRI y el PAN. Pero cuando se trata de lo mero principal, siempre se ponen de acuerdo arriba. Representan los mismos intereses, los mismos privilegios. La diferencia entre Andrés y la mía, ¿cuál es? Que un golpista como Andrés busca el poder a través de la ilegalidad y de la violencia. Y un demócrata accede al poder por la vía democrática, de la legalidad y de las instituciones. Yo respeto mucho a los panistas de abajo, a los priistas de abajo, pero a los de arriba los tengo bien catalogados. En el caso de los dirigentes del PAN, su verdadera doctrina es la hipocresía. Y en el caso de los dirigentes del PRI, ya ni hablamos. Ojalá arregle pronto su asunto con los jueces. Yo ahí no le puedo ayudar con los jueces, pero si Andrés resolviera pronto su tema con los jueces, a mí me seguiría, por supuesto, gustando verlo en la boleta. Yo hablé naturalmente con mis compañeros, hablé con, como te decía, con el presidente del partido, hablé con el diputado Choifet. Yo les dije, reconozcamos al menos en nuestro fuero interno qué es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo tiene un móvil. El móvil es el móvil político. Y es cancelarle la posibilidad de que compita. Y eso es, desde mi punto de vista, ir en contra de las reglas elementales de la democracia. Vicente Fox es el principal responsable, prácticamente el mayor responsable, casi el único responsable del desafuero. Y hay que decirlo también, su esposa, que había sentido la ilusión de poder ser presidenta, o sea, una especie de reelección virtual del presidente a través de ella, y que sentía que el único obstáculo que la separaba de la presidencia era Andrés Manuel, que le llevaba 20 puntos a finales de 2003. Una cena en Guanajuato. Estuvo Fox, unos priistas y la señora Marta. Y ahí ella dijo,
la contienda va a ser PRI-PAN. El PRD no. El asunto del desafuero, el asunto de Andrés Manuel, es para abril o para mayo, o sea, como la canción. Y así fue. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Todo listo en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está lista para que mañana se instale como jurado de procedencia y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero que tiene como jefe de gobierno de la Ciudad de México.